y siento que tendríamos que primero impulsar políticas públicas en relación a cultura, políticas de educación, de deportes. Siento que tendríamos que empezar al revés, porque sí como Suiza, que es un país adelantado, los europeos, pero nosotros siento que todavía no estamos en ese espacio. Tendríamos que tener, desde mi punto de vista, políticas públicas bien establecidas para la prevención. ¿Cómo? Desde luego capacitando a los padres de familia en relación a toda la convivencia y demás. Y siguiendo con una política pública de cultura, de transparencia en cuanto a todo esto, y educación y deporte. Creo que ahí es donde debemos de empezar. Creo que todavía nos falta mucho como país, como para poder legalizar las drogas. Gracias. Muchas gracias, diputada. Steve quiere hacer un comentario al respecto. Thank you. Gracias. Es un punto importante el que usted menciona. Creo que lo que yo voy a decir a manera de respuesta o comentario es que el cambio hacia la regulación y la legalización no se opone a la prevención ni al tratamiento, sino que se complementa. Complementa la salud pública y complementa la prevención y el tratamiento. Es muy difícil educar a los jóvenes en torno a los peligros de las drogas y al mismo tiempo también estamos criminalizándolos y castigándolos, ¿verdad? Cada vez que cometen un error. Un enfoque punitivo en el caso de los jóvenes los estigmatiza y los aleja de los servicios y promueve la falta de confianza, la desconfianza en las autoridades y en las fuentes de información. Si eliminamos la criminalización y el estigma, será mucho más fácil educar a la gente y alentarlos a que tomen las decisiones correctas en la vida. Y como último punto, hemos dedicado muchísimo dinero, miles de millones para hacer cumplir todas estas leyes, y pensamos que si mejoramos y mejor invertimos en la prevención, en la educación y en el tratamiento, bueno, pues el cumplimiento no es prevención, Podemos hacer la prevención correctamente, pero la criminalización de los blancos no es el enfoque correcto, de acuerdo a mi opinión. Sí, maestro Vivanco. Me gustaría hacer un par de comentarios. Yo creo que es importante entender que aquí nadie tiene nadie es de la opinión o de la posición que hay que glorificar el uso de drogas, ¿no? No lo estamos, no tenemos la posición de promover el uso de drogas. Al contrario, yo creo que de ninguna manera se aspira a que el Estado, a que los gobiernos se crucen de brazos frente al problema de la adicción, por ejemplo. El gobierno debe tomar todas las medidas necesarias, todas a su alcance, para desincentivar el uso de drogas. Especialmente usted, diputada, que tiene una experiencia con el tratamiento de adicción, muy lejos de nosotros está el promover que hay que simplemente aceptar eso como una realidad y acogerlos. Creo que al contrario, hay que proyectar y promover medidas de salud pública que atiendan a combatir el problema, pero bajo ninguna circunstancia se asume que el Estado deba simplemente tener una actitud contemplativa frente a este problema. En mi opinión, los gobiernos democráticos de América Latina, y en eso obviamente incluyo a México, tienen el deber de hacer exactamente lo mismo que hacen frente al tabaco o frente al alcohol, que es
con, digamos, utilizar políticas fuertes de impositivas, fiscales, ¿no? Y hacer todas las campañas publicitarias y educativas necesarias para mostrar lo que representa el abuso de ese tipo de sustancias, lo cual no significa que estén prohibidas, sino que están debidamente reguladas. Hay una enorme cantidad de conductas que cada uno de nosotros realizamos en privado y que son dañinas para nuestra salud. Desde el tabaco, el alcohol, el exceso en el consumo de alcohol, y también hasta la obesidad, que puede ser también un problema serio de salud, desde el punto de vista de salud público, de salud personal de cada uno de nosotros. Y el Estado trata de intervenir y de educar, evidentemente, y tiene una función, pero jamás recurre al derecho penal para eso. Esa es la gran distinción. O sea, lo que no podemos aceptar es que alguien pueda terminar en prisión por una conducta privada, con consentimiento, sin que afecte a terceros, sin que afecte a menores, en pleno uso de sus facultades, en la privacidad de su hogar, decida con total autonomía consumir algo que le puede efectivamente causar un daño a su salud. Es parte de lo que es simplemente la vida de una persona adulta en una sociedad democrática. Pero insisto, eso no significa que el Estado quede con los brazos cruzados y promueva ese tipo de conducta. Al contrario, creo que no hay ninguna distinción jurídica que uno pueda hacer desde el punto de vista de principios jurídicos, que uno pueda distinguir el tratamiento que le da el Estado al consumo de alcohol o al consumo de tabacos y al consumo de drogas de cualquier naturaleza, y no me estoy refiriendo solo a las blandas, ni tampoco exclusivamente a la marihuana, de cualquier naturaleza. No hay un principio que le permita a usted discriminar en un sentido o en otro. Son materias obviamente delicadas, pero a mí me parece que lo último que queremos es mantener el statu quo, que en la práctica significa la prisión para aquellos que simplemente están hoy día consumiendo o que tienen posesión para consumir. Gracias. Gracias, maestro Bianco. Vamos atrás y volvemos a la mesa enseguida. Muchas gracias a todos por sus esfuerzos. Hoy Ciudadana, Marihuana Liberación presente, colectivo, frente de artistas y organizaciones, hacemos festivales para visibilizar a la juventud, para pelear por este derecho a la identidad, por este derecho a la cultura. Trabajamos también con programas, campañas más bien de prevención para los chavos, prevención de violencia. Le agradezco aquí a todas sus aportaciones. En realidad creo que estamos de acuerdo en muchísimas cosas, ¿no? Una es visibilizarnos, no criminalizarnos, no ser objetos de corrupción, no ser objetos de criminalización. Entendemos que vivimos en un mundo que está bajo constantes cambios, ¿no? El señor Mujica reguló la prostitución o el trabajo sexual y el consumo de drogas, en este caso la marihuana. En Colombia también ya se despenalizó la prostitución. En fin, con un montón de paradigmas que tenemos que ir cambiando consecuentemente todos los días, ¿no? Y que lo más valioso es aportar. En este caso creo que yo quiero sí levantar la mano por la juventud, por su derecho a la cultura y a la identidad. Quiero sí apoyar en el sentido de que muchos han abordado aquí políticas de prevención de violencia, prevención de adicciones. Y también pues Perdóname, que nos duele como, México, como ¿no? Nos duele. El tiempo está perdón, muy y que nos duele México, ¿no? Un México con reformas educativas, un México con reformas financieras, un México que está cambiando todos los días. Y bueno, pues mi pregunta aquí para los diputados locales, para todos, es Gracias. ¿Cómo puede, y federales, perdón, me puse nerviosa, un país como México tiene muchos retos, ¿no? Un país donde se cuestiona la seguridad, con pobreza, la corrupción, donde no hay respeto al medio ambiente ni a los derechos humanos.
¿Cómo es la posibilidad para los jóvenes, la transición? En este caso, esperamos apoyar con ustedes y la pregunta concreta es, ¿puede un país como México hacer esto con todas las reformas, con todo lo que estamos viviendo? Gracias. Gracias. Si me permiten, le pediría al diputado Oliveros que de una vez incorporáramos su cuestionamiento, su participación. Si hubiera alguna más para ir cerrando, porque hay otros compromisos, una participación allá. Entonces, por favor, diputado. Pues muchísimas gracias por asistir. Me queda claro que esta casa es la casa del debate y sobre todo el del acuerdo. Yo siempre he pensado que es un tema económico. Dicen que la Constitución norteamericana es hecha de hoja de cannabis y que su penalización fue porque estaba la hoja, el papel que se generaba de la cannabis estaba doliéndole a las imprentas que principalmente eran los constituyentes americanos. Y sobre el tema económico, mi pregunta principalmente es a la medicina de la cannabis, ¿no? Creo que y México principalmente tiene una gran gama de recursos naturales para hacer una medicina natural, para generar la botánica, la farmacia de Dios y poderla poner a precios muchísimo más baratos a los mexicanos y a todo el país. Y yo esto lo tomo porque me acuerdo mucho que mi abuela la tenía, mi abuela la usaba y la tenía en árnica y que bueno, que creo que pudiera generarlo. Más allá del otro debate y también contextualizar que en este país está despenalizado el consumo para los adictos, ¿no? Porque hace un rato escuchaba que estaban criminalizándolo y que hace la legislación pasada se legalizó el consumo de marihuana para los adictos. Gracias, diputado. Gracias. ¿Algún comentario? Hay una pregunta más allá atrás y otra aquí en la mesa. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Gálvez, soy el presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho del Ibero. Y bueno, tengo una pregunta para cualquiera de ustedes que la quiera contestar. Es, al regularizar las drogas y remover del crimen organizado un ingreso importante, ¿no ven ustedes la posibilidad de que el crimen organizado busque nuevas fuentes de ingreso, como robo, secuestro, extorsión, y así traiga una nueva ola de violencia? Gracias. Y la voz es de la diputada Lilia Aguilar, por favor. Aunque se han retirado ya algunos de los ponentes, yo seré muy breve y le voy a hacer aquí al abogado del diablo, voy a hacer la primera pregunta que tiene que ver con la posición de los conservadores que están, no estamos hablando de la legalización y el libertinaje en el uso de las drogas, sino de la regularización sobre este tema creo que uno de los grandes tabúes es que en el momento, y lo dijo Fernando al final de su intervención, en el momento en que se regule o se legalice el uso de drogas, ya sea blandas o de cualquier otro tipo, habrá un libertinaje en las calles y entonces todo el mundo se va a volver marihuano y todo el mundo se va a volver drogadicto. Mi pregunta es si hay algún estudio o algo que compruebe que esto va a ser cierto, que la liberalización de la regularización de las drogas causa este efecto, porque personalmente no lo creo, pero creo que hay que acabar con este paradigma. Y segundo, en un tema más técnico que tiene que ver con los efectos del crimen organizado y retomando la participación de mi compañera diputada, es que no hay que olvidar que cuando estamos hablando de regulación, no solamente estamos hablando de la regulación del uso o del consumo, sino todo lo que tiene que ver con el tema del crimen organizado, y aquí hablamos también de esta maldición que tiene México de estar en el camino de la droga hacia Estados Unidos y todo lo que significa con problemas de seguridad. Entonces, si pueden comentar un poco de la diferencia que hay entre la legalización de la producción de la cannabis específicamente y la legalización del uso de las drogas blandas en este país. Muchas gracias. Gracias, diputada.
Entonces, repasando, se habló de jóvenes, de economía, de posibles nuevas, búsqueda de nuevas fuentes de ingresos por parte de las bandas criminales y, por supuesto, la última intervención de la diputada sobre datos de más consumidores y la regulación. Steve y Mirko, si gustan. On ¿Qué van a hacer si les quitamos el mercado? Es algo razonable, es una inquietud razonable. Hay algunos que han sugerido hay algunos que han dicho que va a haber otra ola de delitos. El delito depende de la oportunidad. Si hubiera muchísimas oportunidades nada más ahí en espera de los cárteles, ya las hubieran tomado, aprovechado. Y los cárteles, de hecho, ya hasta se han diversificado, ¿verdad? Ya hacen trata, extorsión, falsificación y muchas otras actividades. Entonces, si tuvieran más oportunidades, ya las hubieran aprovechado. Entonces, la idea de desatar otra ola jamás imaginable en el pasado no es realista. Podría haber algún incremento en algunos otros delitos. No podemos decir que no va a haber impacto, ¿verdad? No sería realista, ¿verdad? Y también, a medida que haya menos oportunidad de droga y que los mercados estén legales, va a haber más pelea entre los cárteles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se van a pelear por una rebanada más pequeña. Entonces, sí, va a haber probablemente problemas en la transición, pero también es importante decir que el periodo de transición va a ser gradual. No va a ser de la noche a la mañana. Va a haber algún tipo de periodo donde se van a ir reduciendo las oportunidades y va a ser de varios años. Y muchos de los que están en la economía tienen diferentes formas informales de trabajar y va a haber procesos donde podrían migrar y regresar a la economía legal. Entonces, sí. Los cárteles no nada más van a ir, tampoco van a ir a trabajar a McDonald's, ¿verdad? Pero si hay una diversificación y en otros delitos, ya lo estamos viendo en México, no va a haber una búsqueda tremenda de más actividad delictiva. Gracias. Solo quizás unas observaciones acerca de la pregunta de la diputada. Repito, en Suiza el parámetro, el consumo de drogas sigue siendo ilegal. Se puede, es tolerado, pero sigue siendo ilegal. Pero en Suiza pasó exactamente el contrario. Hubo escenas abiertas, digamos, este libertinaje de drogas en las calles, y la imagen, esta es una de las mejores imágenes que había. Hay peores. Si usted mira en Google, Internet, Platzspitz, nadie iba más allá en esta plaza. El control de distribución de drogas a los drogadictos, la política de prevención, digamos, esta política de 4 pilares ha sido un suceso, en el sentido que esta droga que era en público ya no se ve, o se ve mucho menos que hace 20 años, aunque sigue siendo prohibido el consumo. Claro, hay jóvenes que fuman su marihuana, jóvenes y menos jóvenes, hay gente que utiliza, que hace uso de cocaína, ácidos y así de seguida, pero que sigue siendo en términos relativamente limitados, y no hubo, cuando era permitido el libertinaje, solo hizo las cosas peores. Ahora que es controlado, las cosas son mucho mejores. Una cosa también a nivel de prevención. La prevención en la política suiza de 4 pilares es fundamental, es cierto. Pero la prevención no se hace solo en las drogas. La prevención, como usted lo mencionó, se hace en muchos campos, desde la escuela. Promover el deporte, promover la salud, claro. Eso es un elemento en las políticas de drogas, pero la prevención se hace en todo tipo de política social. También la salud, lo había mencionado ahorita José Miguel, acerca del sobrepeso de muchos jóvenes. Quizás una pregunta es un poco delicado, acerca del crimen organizado. Suiza, en su, entre comillas, pequeño territorio o pequeño mundo,
no estamos tan afectados por los carteles directamente en cuanto a violencia, lo estamos, por supuesto, en cuanto a plaza financiera muy importante. Un tercero del dinero del mundo se maneja con bancos suizos. Pero quiero también subrayar el hecho que Suiza tiene unas leyes de cooperación internacional que son entre las más avanzadas del mundo. Es decir, que si hay razón de creer que los capitales nacen, digamos, de actividades ilegales, el sistema jurídico suizo, el sistema de justicia suizo interviene inmediatamente. Creo también rectificar esta imagen de 007, que siempre hay millones de dólares que pasan de una cuenta a otra en un segundo y medio a Suiza por casualidad. No siempre es el caso. Gracias. Gracias, diputado Belauzarán. Sí. Muy breve ya para que Sal pueda cerrar la mesa. El diputado Castaños dice muy bien que uno puede encontrar más que incentivos económicos, más que incentivos científicos o incentivos médicos a la prohibición, había incentivos económicos a la prohibición, es verdad. Tú lo dijiste, el asunto del papel, el asunto de otro tipo de competencia, incluso en el lobby estuvieron gente que producía alcohol, ¿no? Porque veían también como una competencia a esto. Hay muchas, está también el elemento del racismo, que también más o menos está comprobado, pero hubo distintos elementos en esta decisión que es caprichosa, porque no hubo una convención médica que dijera qué drogas son legales y cuáles drogas son ilegales. Fue un asunto arbitrario, caprichoso, y algunas explicaciones pueden ser estas que son extra salud, digamos que debió haber sido el criterio en todo caso para determinarlas, no fue ese. Y efectivamente la industria medicinal de la marihuana se ha estado desarrollando muy fuerte en Estados Unidos. Ya hay algunas síntesis, hay algunas medicinas sintéticas de cannabis que han salido, no han tenido el gran éxito todavía, pero están trabajando en eso. Es el asunto medicinal, y quizás pudieran ayudar a la transición en México, empezar reconociendo las propiedades medicinales que tiene. En México hay agonía con dolor, mucha gente está muriendo con dolor, y la marihuana ha funcionado en distintos tratamientos para quitar el dolor a la gente, que es un problema tremendo. Una de las razones por las que Otto Pérez, presidente de Guatemala, está pidiendo cultivar amapola en su territorio, porque está muy controlado el cultivo de amapola para hacer morfina. Uno de los puntos es evitar la agonía con dolor, porque el 93% de la morfina se concentra en Estados Unidos, Europa y Japón. Tenemos ese problema, y la marihuana puede ser importante para eso, entre otras cosas para quitar el dolor de la gente que está agonizando. Se dice sobre que si van a dedicarse a nuevas fuentes de ingreso las bandas narcotraficantes, pues la verdad es que ya no lo pueden hacer porque ya lo hacen. Las bandas de narcotraficantes ya se dedican a eso, se dedican a la trata, se dedican a la extorsión, se dedican al secuestro, etcétera, en territorios que ellos controlan. ¿Y por qué controlan esos territorios? Por su enorme fuerza. ¿Y por qué tienen esa enorme fuerza? Pues por lo que les da en gran medida el negocio ilegal más rentable del mundo, que es la venta ilegal de drogas. Y a la diputada Lilia, decirle que si está comprobado que en el momento de regular va a haber una especie de fiebre por consumirla, pues bueno, si tomamos como experiencia Holanda y los coffee shops, la verdad es que se estabilizó y tiene un consumo pues muy parecido al de sus vecinos, incluso más bajo que algunos prohibicionistas como Francia, está un poco abajo, y está mucho mejor en drogas duras, en drogas más fuertes. Ahí está mucho mejor porque les ha funcionado lo que ellos llaman segregación de mercados, de tal manera de que quienes van a comprar marihuana no tienen contacto ni con la delincuencia ni con drogas más duras, y por eso tienen muy buen margen en drogas más duras, tienen un nivel menor que otros. El asunto del tabaco, y explica también esto, el tabaco es una droga regulada, y gracias a esa regulación estamos logrando que baje su consumo. En el Distrito Federal claramente las encuestas dicen que la regulación en tabaco ha disminuido. Y finalmente diría que se decía lo mismo con el aborto.
decían, en el momento que en el DF se legalice o esto de la interrupción legal del embarazo, va a haber la fiebre del aborto, va a haber la feria del aborto, decían. Eso se demostró que es falso. No solo se estabilizó, sino que ya las últimas encuestas dicen que el aborto ha disminuido, la interrupción legal del embarazo ha disminuido en la Ciudad de México, señal de que la prevención ha funcionado en ese sentido. Y nada más termino agradeciéndole mucho a Salvador Camarena que haya aceptado ser moderador de la mesa. La verdad es que es un privilegio tenerte aquí y pues te doy la palabra para que cierres con broche de oro esta mesa. Gracias, diputado Balanzarán. Creo que la mesa ha seguido lo que nos plantearon los diputados Aureoles y Arroyo al iniciar esta sesión. Ellos decían, el diputado Aureoles, hay que dar el debate, y el diputado Arroyo subrayó que lo peor que puede hacer el Congreso es cerrar los ojos ante esta realidad que está debatiéndose. Nuestro primer ponente, Ethan Nadelman, nos contó cómo pasó de sentirse avergonzado de ser estadounidense a estar orgulloso por lo que ha venido ocurriendo en su país en términos de regulación de marihuana. Nos recuerda como país a México una pregunta crucial: ¿qué va a hacer nuestro país ahora que entran en vigor leyes en California y en otros estados de la Unión Americana, que por supuesto son una realidad contrastante en cuanto a lo que pasa allá con la marihuana y lo que pasa en nuestro país? Y ante la crítica de que se trata de una política hipócrita, esto de ir regulando, ir tolerando la marihuana, él resalta que de ser así, de ser una política hipócrita, sería una política hipócrita que provoca menos daños que la otra política hipócrita, la política hipócrita que es prohibicionista. Y además destacó que no hay un aumento, que nunca se ha registrado un aumento en el uso de las drogas luego de que se regulan, y sí una reducción en niveles de infecciones como VIH o hepatitis, y también en actos criminales. El maestro José Miguel Vivanco nos habló de los aspectos violatorios de los derechos humanos en todas las implícitos en las leyes prohibicionistas, y además, no menos importante por supuesto, nos recordó los enormes costos sociales con los números que nos dio y nos trajo a la mesa sobre lo que nos pasó en el sexenio pasado aquí en nuestro país, y cómo este es un saldo atroz de este enfoque prohibicionista, de esta guerra antinarco, como atroz también es la falta de justicia y las evidencias de la multiplicidad de casos en donde se ha violado el principio del debido derecho. Steve, por su parte, voy a hacer también muy apretado mi resumen al respecto. Interesante su triple enfoque, el científico, el del equilibrio y el del control. Y fue recorriendo datos que resaltan lo contraproducente que ha resultado, cómo la ciencia demuestra que es contraproducente el enfoque prohibicionista. Nos plantea que lo que importa es encontrar un modelo propio, ni prohibicionista, ni totalmente liberalizador, un modelo propio que encuentre las mejores prácticas. Y en torno al control, me pareció muy relevante lo que planteaba, que si el Estado, la sociedad, asumen el poder, el control de esta materia, los que pierden ese poder son los criminales, y que, nos recordó, se regulan estas sustancias porque son riesgosas, no porque son seguras. Por lo pronto, Mirko nos trajo a la mesa con su creativa exposición el caso suizo, la política de los 4 pilares, en donde destacan, por supuesto, prevención, terapia, reducción y el respeto a la ley. Pareció interesante cómo destacan 2/3 partes del presupuesto a precisamente recordar lo importante que es respetar la ley. Y cerraría pues con lo que nos invitaba el diputado Balanzarán. Decía, seamos protagonistas del cambio. Si esta discusión, si este cambio va a llegar, qué mejor que nosotros aportemos como país, como sociedad, lo que tengamos que decir al respecto. Con esto yo agradecer de nueva cuenta a todos ustedes su presencia, la invitación a la moderación y a seguir atentos a las otras 2 sesiones de este foro tricameral, porque seguirá en la Cámara de Senadores y por lo pronto antes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Bueno, I did it right. I mean, yes, you're thank you very much. It's easier with Ethan, he's not here, right? Yeah. So it's easy to quote him with